Bien, y ahí resulta que don José Gisbert era un catalán que venía, encuentra un trozo de cráneo. Y él interpreta que es de homínido, de un homínido de 1.800.000 años. Por aquel entonces más antiguos eran los de Georgia, los de Dmanisi, y se creía que tenían 500.000 años, 600.000 años en aquel momento, ¿no? Trituraba en Andalucía esto. Claro, que ellos lió un follón, al principio lo apoyan, el hombre de Orce, se acuña el hombre de Orce. Bastó que los andaluces tenemos cantidad de complejos, no somos muy idealistas, poco dados a lo material, y resulta que bastó que un francés dijera, oye, que esto no es un homínido, que esto es un équido, para que nos asustáramos y dijéramos, hemos hecho el cateto, lo que más nos asusta es hacer el cateto, como sabéis, porque tenemos muchos complejos atávicos, ¿no? Y tenemos complejos de cateto, no sé exactamente por qué. El caso es que nuestras autoridades de la Junta se asustan y defenestran nuestras autoridades, nosotros mismos defenestramos al hombre de Orce, nos humillamos, carcajeamos a todos los que se cierra la excavación durante un montón de años, y mientras, un sitio interesantísimo, persona además que yo le di la medalla de mérito del trabajo, José Antonio Aguirre y su equipo, pues Bermúdez de Castro, Carbonell, en fin, gente sensacional, ¿no? Encuentra una maravilla que es Atapuerca, que es formidable el sitio, es un sitio también espectacular, también novela de aventuras como todo esto, parece que es un sitio mágico, ¿no? Encuentran la famosa cima donde aparece el lomo anteceso, son las trincheras, que fue un tren fantasma que se hizo que apenas llegó a durar. Partieron un cerro y en los cerros, pues en los lados, años después empezaron a aparecer fósiles, y era un yacimiento fósil importantísimo del Pleistoceno, pero más reciente, ¿no? Ahí aparecen restos de homínidos, muy importantes, aparecen después, es una sierra llena de cuevas. Nosotros tenemos en todas nuestras sierras igual, son paisajes cárticos y por tanto de caliza, cientos de cavernas y cuevas, pero allí es verdad que es un complejo muy meritorio, y si meritorio es el lugar, mucho más meritorio es el discurso que hicieron, la investigación, el rigor. A ellos se lo tomaron en serio, a nosotros nos siguen tomando de cachondeo. El burro de Orce y tal, nosotros aquí asustaditos. Ellos han montado una industria turística importantísima, un discurso científico muy notable, es decir, con grandes... se han hecho divulgadores científicos, venden muchísimos libros, crean mucho empleo. La semana pasada estuve en un museo espectacular de la evolución humana en Burgos, y nosotros pues allí seguimos fresa de la melancolía en el altiplano donde nadie hay. Mataron civilmente a José Gisbert. Yo fui testigo de una persecución en el mundo de la ciencia. Yo estaba en política, y la política, hermanitos de la caridad, comparado con el mundo científico y panteológico, en fin, nosotros, hermanitas de la caridad con la turbulencia, en fin, yo comprendo que en el fondo, esto lo decía Shakespeare, ¿no? Las pasiones humanas, en fin, son las elementales: comer, después estar, el abrigo, el sexo, llevar el poder, tal, pero la pasión última, la que mueve de verdad, es la trascendencia, ¿no? Es decir, eso te hace inmortal, y esa es la gran pasión, la de los elegidos, ¿no? Claro, la ciencia o la literatura o conseguir la trascendencia es el pasaporte de la eternidad. Créanme que esa es la pasión que sublima, dejan además de tal. Pues claro, yo veo un científico lucha y hay muchos intereses y tal. Bueno, pues ahí vivimos ese episodio paleontológico todavía no resuelto, y que a mí como editor y como sigo visitando porque me quema, ¿no? Hay ya muchas evidencias científicas, y en esto predico casi en el desierto, mucha evidencia científica de que es un homínido. Bueno, aparte que hay industria lítica a manojito allí del Pleistoceno, pero ahí está. Y además esto frente a Atapuerca, que está muy bien, es decir, Atapuerca, no quiero dedicar mucho tiempo, yo he bajado varias veces, allí está la cima de los huesos, que hay que bajar con cuerdas y tal, allí aparecen lo que llaman Heidelbergensis, 500.000 años de enterramiento, aparece una bifá que lo utilizan como Excalibur, muy interesante, impresiona, ¿no? Pero a mí lo que me impresionó es la caverna del Sílex, que también tienes que meterte, no está abierta. Esto ya es neolítico, es más reciente, pero aparecen pinturas rupestres todavía intactas, con la cerámica, el ritual allí intacto, ¿no? La verdad que sobrecoge, y me parece que Atapuerca lo han hecho bien, ¿no? No tengo nada contra Atapuerca, pero nosotros lo hemos hecho muy mal, muy mal, y además por nuestras cosas internas, nuestros complejos, etcétera, etcétera, que espero que solucionemos. Pero esto de Orce no es únicamente una aventura que nos une con el pasado, sino que aquí además empieza el lío, ¿no? Porque venimos del mono, no sé qué historia, hay varios homínidos, todos los días aparecen homínidos nuevos. Ahora
mismo hoy venía en prensa, precisamente hoy, que una Atapuerca ya no es el Homo anteceso, que parece que es otro homínido. Hay muchos homínidos, es muy extraño. Claro, tú encuentras un hueso y no coincide. Hay muchas teorías, ¿no? Muchísimas, desde que aparecemos en África, nos expandimos, hasta otras que dicen que las especies aparecen simultáneamente en diversos puntos del planeta al mismo tiempo. En fin, hay muchas teorías que no me toca a mí abordar. Lo que sí me interesa abordar es que sí está muy claro que durante tiempo hemos convivido diversas especies de homínidos. Otra gran aventura. Fijaros, si ahora mismo basta que seamos más morenitos, un negro, un amarillo, un blanco, y estamos a tortas, basta que seamos un poquito distintos para que desconfiemos es atávico, que no va en nuestra sangre. En eso hemos mejorado. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. La humanidad es mucho más tolerante hacia el distinto ahora que antes. Es decir, yo por eso no me azoto tanto como se azota la gente diciendo que cada vez más peor. No, es que antes nos matábamos, ahora nos matamos pero un poquito más civilizados, ¿no? Es decir, tardamos un poquito más, nos sublimamos con leyes, con principios. Entonces no. Bueno, si es por quítame estas pajas ahora mismo, ¿no? Si rezas para acá o rezas para allá o eres más moreno, nos matamos, desconfiamos. Fíjate si el señor o la señora tenemos enfrente de otra especie. Amigos, eso cambia. Y si además otra especie casi tan inteligente o inteligente como nosotros, como es el caso del Neandertal, que dicen que es una aventura. Neandertal dicen, yo siempre aplico lo que dicen porque pongo en cuestión científica todas estas cosas, que aparece hace unos 300.000 años y que desaparece hace unos 20.000. Antes era 50.000, 30.000, ya va por 20.000. Se va acercando el final del Neandertal. Y dicen que los humanos aparecemos hace unos 100 y pico mil años en África y que llegamos a Europa hace 50.000 años. Quiere decir que, según esas tesis, pisamos suelo durante 30.000 años, estamos los dos en los mismos cazaderos, en los mismos conviviendo. Hay varias hipótesis, que son bellísimas, ¿no? Hay una saga, la del clan del oso cavernario, de Orell, que es un bestseller muy importante, que lo aborda bien, ¿no? La niña, la Homo sapiens sapiens y la Neandertal, ¿no? Ahí aparece algo, primera duda, y escuelas distintas. La evidencia andaluza, y no es un chauvinismo, ¿no? Orce dice que pasan por el estrecho, porque hay mucha fauna africana aquí, en eso que no pudo pasar, y digamos la ciencia oficial, Atapuerca y tal, dice que damos la vuelta por Medio Oriente, por la Luna, y damos esa vuelta, ¿no? Y que sin embargo el Neandertal aparece en Europa. Es por tanto un europeo y nosotros somos africanos. Que eso será o serón, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos cuenta? Bueno, me da igual. El caso es que convivimos durante 30.000 años. Es una gran aventura, ¿eh? Es una gran aventura. Estaríamos en guerra, hay tesis que dicen que éramos especies radicalmente distintas, por tanto no podíamos procrear. Otros dicen que éramos primos hermanos como los burros y los caballos, por tanto podríamos hibridar y crear especies no fértiles. Y otros dicen que en verdad fueron especies sexualmente viables y por tanto con reproducción. Como podéis figurar no tengo ni idea, pero esa bestia que se pintaba en Neandertal, pues se han encontrado enterramientos, por tanto de collares, instrumentos musicales, toda la cultura musteriense, eran por lo menos bastante listos, fuertes, más anchos que nosotros. Ellos mueren y nosotros no. Nosotros demostramos sabiduría y evolución. Azar, enfermedad, nos los cargamos nosotros, no sabemos. Lo que sí sabemos es que los últimos neandertales hasta ahora encontrados son andaluces, y con muchísimos. Los hay en las Carihuelas, en la Cueva de la Ventana, en Zafarraya, si vais, en Gibraltar, también lo hay en Italia, pero los más recientes son los nuestros. Y ahí parece un tema súper literario, hasta ahora eso es ciencia, ¿no? Porque aparecen las cuevas, son neandertales y no hay duda. Quizás el último neandertal vio la luz en andaluz, no lo sabemos, pero hasta ahora, de luego, eso nos dice la ciencia. Pero aquí, y ya empieza la literatura, que es bellísima, ¿no? Hay otras personas que escriben que dicen que el neandertal no desaparece entonces. Que de hecho, y te citan muchísimas fuentes griegas, clásicas, de extraños seres muy cabezones, muy fuertes, que pululaban los despoblados, los desiertos. Aparecen estas esculturas tan enigmáticas, por ejemplo, de Río Tinto. Algunos textos latinos decían que había unos esclavos muy fornidos, y hay unas esculturas que fui a verlas en Torre del Campo, en Córdoba, en fin, que son neandertales, no comprendo, y en teoría aparecieron en excavaciones de hace casi 2.000 años. ¿Desaparecieron los neandertales o siguieron viviendo? ¿O es verdad que el yeti, incluso, como dicen algunas, son especies de homínidos que duraron hasta hace poco tiempo? Ya literatura ficción,
y no le corresponde a la ciencia. Pero de nuevo está la aventura, ¿no? Lo divertido que es ahondar en la investigación científica y la literatura. Yo además creo que tenemos que hacerlo sin complejo. Primero porque es una puerta de entrada a algo que en nuestra cultura está lejano. Nosotros no inventamos, nosotros no hemos tenido esa cultura tan científica que han tenido otros. Yo creo que es muy bueno la tengamos, y una de las formas de llegar es a través, bueno, del ensueño, de la aventura, de la diversión, de la literatura, de la creación artística, ¿no? Me parece una puerta muy digna, tanto intelectual como científicamente. ¿Qué es un ensueño? Bueno, lo será. Un literato nunca pretende hacer ciencia, sencillamente quiere hacer algo que sea, es el ABC de la literatura, verosímil. Godzilla es verosímil, es verosímil. King Kong es verosímil, es verosímil. Pudo existir un gorila gigante y nos lo creemos, y como nuestra mente lo hace verosímil, pues nos preocupamos cuando se acerca la bestia. Y nosotros aquí pues tenemos estas aventuras por lo menos muy cercanas que os quería contar de la evolución en el tema de Orce o el tema de los neandertales. Pero además, cuando hablamos de dinosaurios y el mosquito que sobrevive, el neandertal y el hombre, estamos hablando de la evolución, ¿no? Y viene la sabiduría, y uno se pone nervioso. Tate, si ha habido homínidos que ya no están y nosotros somos homínidos y tal, ¿estaremos en el futuro? Y viene otra pregunta, una gran cuestión, ¿no? ¿Somos un paso intermedio, que sería lo razonable, o es que realmente somos el fin de la evolución? ¿Existe una lógica antropocéntrica en la evolución? O como dicen las teorías cuánticas ahora, que también dan para todo, porque lo cuántico vale para un roto y un descosido. Si leéis esto, no hay tema esotérico que no funcione ahora, que no tenga base cuántica. Yo distribuyo, tenemos una distribuidora en la editorial, y para fortuna de mis socios, tienen varios libros, son El Secreto y otros, que se basan todas en las fuerzas cuánticas, que si tú deseas algo, hay unas fuerzas cuánticas que hacen que se cumpla, etcétera, etcétera, que yo creo que están bien como terapia, que probablemente además hasta serán verdad, ¿no? Pero el caso es que todas esas teorías cuánticas exigen la conciencia, ¿no? Solo existe aquello que es visto, porque la realidad modifica, el observador modifica al observado. Bueno, por lo cual ellos concluyen que el universo necesitaba una conciencia para existir, y ya a raíz de eso hay otros temas filosóficos y científicos también espeluznantes, ¿no? Que te metes en ese mundo y es espeluznante. Pero el tipo de algodonales como yo, ¿no? Que ve esto, tío, y dice, bueno, estamos por aquí de paso, somos la especie final, estará en esta sala ya un homínido avanzado que nos desplazará en el árbol genético. ¿Cómo es esto? Oye, esto es una aventura, esto es divertidísimo. ¿Cómo que la ciencia es aburrida? No lo sabemos, no lo sabemos. No alcanzamos a vislumbrar la lógica que nos dice, pero la lógica no funciona, no lo sabemos. La lógica nos dice que esto evoluciona y que quizá, bueno, sabemos una cosa, que pasaremos la especie, pero el mosquito, ese sigue siempre. Eso los amigos para la especie futura seguirán en las fiestas dándole, y por las noches dándole la monserga, ¿no? Pero la ciencia entra en la facultad de filosofar y de medir y de ver la aventura del pasado, pero hay una vanguardia rabiosa, y lo pensaba mucho José Luis cuando hablaba en los dinosaurios. Si te das cuenta y cerramos los ojos, dinosaurios en otros planetas, la fantasía del futuro a veces toma, ¿no? Y hablar de dinosaurios, hablar de homínidos, es hablar de biotecnología, es hablar de evolución. Estamos ahora mismo metiendo genes a todo lo que se deja, intentamos sacar ovejas que aguanten con el frío, tal. Hasta ahora es verdad que nuestros resultados son muy pobres. Fijaros, con toda la biotecnología no hemos sido capaces de producir todavía ni un gramo de alimento. Por tanto, es verdad que genéticamente vamos consiguiendo, pero la vida es muy tenaz en las formas que está. Son como armarios, son como libros. Yo muchas veces pienso en literatura, y más que el ADN parece algo muy caprichoso y parece muchas veces más un receptor que un emisor, ¿no? Pero ya sería otra facultad. El caso, por no daros la paliza, porque me lo he pasado tan bien, que yo casi le pediría a José Luis que me hubiera dado la charla para ver la película. Yo he contado un poquito mi modesta versión, pero sí quería deciros, y sobre todo lo que estoy estudiante, que estudiéis humanidades, que están muy bien, que esto de los clásicos es sensacional, pero por Dios, que algunos de por la ciencia, para romper aquello tan malvado que dijo el pérfido de Unamuno, que inventen ellos. Nosotros tenemos que inventar, y para inventar tenemos que tener conocimiento y ciencia. Muchísimas gracias.
ahora hacemos un descanso y preguntamos y después pasamos al coloquio o directamente yo creo que estamos dispuestos a directamente al cuello. Tenéis la palabra. Si me permitís, ya que esto es un coloquio no solamente con vosotros, sino también entre la gente que estamos en esta mesa, los comentarios de Manuel me han parecido muy sugestivos en muchas cosas. Y bueno, yo por lo menos intentaría hacer un par de comentarios sobre dos cosas concretas. Una quizá no sea muy importante y la otra que sí considero que es de la mayor importancia. La primera es en muchos relatos fantásticos con seres humanos fósiles o digamos de paleoantropología, se consideraba siempre absolutamente un anatema científico la convivencia de diferentes especies del género Homo. De hecho, quizá una de las novelas, uno de los relatos más clásicos de la novela paleoantropológica, que es En busca del fuego, tanto en la novela como en para mí, una gran película que se hizo, digamos, los puristas de la paleoantropología se quejaban mucho de que a veces coexistían tres especies diferentes de Homo, y obviamente sabemos desde hace mucho tiempo que neandertales y nosotros mismos, sapiens, hemos coexistido, como muy bien decía Manuel, durante miles de años. Pero es que incluso hoy día sabemos que esos otra especie que salen en la película, que son unos preneandertales, que probablemente son, no sé si serán Homo erectus o incluso algo más primitivo, sabemos hoy día que Homo erectus también, por lo menos tenía la capacidad de sincronizarse con nosotros, porque los últimos ejemplares de Homo erectus se han descubierto hasta hace unos 50.000 años, aunque en Asia, claro, pero bueno, Erectus es más bien una especie asiática, pero potencialmente, digamos, eran capaces de sincronizarse con nosotros mismos y con los neandertales, por supuesto. Que, por cierto, también haciendo otra pequeña reflexión de lo que decía Manuel, lo que sí se ha comprobado ahora con las modernas técnicas de paleontología molecular, de paleogenética, es decir, ya sabéis que incluso se ha analizado el genoma del Homo neanderthalensis, de los hombres de Neandertal, y se ha descubierto que digamos que nosotros, sapiens, por lo menos los sapiens europeos, los que procedemos de aquí, de esta zona europea, compartimos una parte del genoma con los neandertales, de manera que la vieja diatriba que se tenía de siempre, de cuál había sido la relación entre sapiens y neandertales, y si incluso habíamos tenido algo más que palabras, es decir, si habíamos tenido algún tipo de relación de intercambio de genes, pues es cierto. Es decir, nosotros tuvimos intercambio de genes con los neandertales. Y para no seguir mucho más allá, una pequeña reflexión sobre lo último que ha dicho Manuel. ¿Qué significamos nosotros? Es decir, ¿qué somos? ¿No? Es decir, ¿qué significa Homo sapiens? Pues yo tampoco lo sé, porque además la misión obviamente de la ciencia no es saber lo que significa, sino lo que por lo menos significa en ese sentido más, digamos, más trascendente o más filosófico, metafísico incluso, si queréis, ¿por qué no? Pero lo que sí parece bastante claro es que seamos lo que seamos, estamos condenados a extinguirnos. Eso sí parece muy evidente. Es decir, porque a mí lo que me sorprende es que no nos hayamos extinguido ya. Pero bueno, en cualquier caso hay una ciencia, una parte muy seria de la ciencia, que es la prospectiva, que no son nada que ver con lo que digamos con las gitanas de las ferias con la bola de cristal, ¿no? Son gente que produce una ciencia confiable, que es exactamente
todo lo contrario de lo que hacemos los historiadores, ¿no? Yo soy un historiador, en este caso de la historia de la vida en el pasado, lo mismo que hay historiadores que son especialistas en el siglo XVIII o en el siglo XIX, ¿no? Y claro, nosotros tenemos muchas dificultades, que también luego podemos hablar. Una de las cosas que ha dicho Manuel también me hacen pensar en nuestras dificultades en las ciencias históricas. Pero este es un tipo de científico que va justamente en sentido contrario, es decir, que trata de predecir el futuro, ¿no? Con métodos, insisto, científicos, no con la bola de cristal, ¿no? Y yo digamos que si de algo puede estar seguro la perspectiva científica, es que Homo sapiens nos extinguiremos. Es decir, lo que no sabemos es cuándo, claro, ¿no? Aunque hay gente, insisto, que incluso está estudiando seriamente para ver cuándo podemos poder hacer una predicción de cuándo nos vamos a extinguir, ¿no? Cosa que es muy difícil, obviamente, ¿no? Pero hay factores, digamos, factores contingentes, pero claro, contingencias no del pasado, sino contingencias del futuro, que es quizá otro tipo de contingencia que nunca nos habíamos parado a pensar de alguna forma, por lo menos más seriamente. Pero lo que sí está claro es que este universo también es finito. Es decir, este universo tiene una fecha de caducidad, que no sabemos cuánto puede ser, 5.000, 10.000, 20.000 millones de años, pero también tiene una fecha de caducidad, de manera que incluso mucho antes de que se acabe el universo, nosotros también nos acabaríamos por toda una serie de problemas que nos cuentan los cosmólogos de hacia dónde va el fin, parece que va el fin del universo, ¿no? Pero yo creo que los seres humanos nos acabaremos mucho antes, ¿no? Yo creo que sí. ¿De cuándo tardaremos? ¿Estaremos aquí dentro de 1000 años? Pues no lo sé, pero a mí me parece mucho tiempo, desde luego. Desde luego, si empezamos a hablar en términos del pasado pero hacia el futuro, de millones de años, pues no sé, tienen que cambiar mucho las cosas, tienen que ocurrir cosas también, como les decía Manuel, que dejemos de pensar que lo más normal es que nos matemos, porque seguimos pensando que matarnos entre nosotros, que es una enormidad. Lo que has dicho de los rusos, la anécdota que has contado, yo creo que no debió ser cierto en aquel momento, pero este año pasado sí ha sido cierto hasta cierto grado. Se ha creado célula viva, pero no a partir de algo sintético absolutamente, a partir de una información de esas letras genéticas sintéticas, sí, pero con un fondo celular. Lo que son los audios, básicamente porque desaparecen. Yo la teoría más frecuente, ha habido varias y tal, es siempre el meteorito famoso, ¿no? ¿Qué opinas tú? Ya por curiosidad, porque es un tema interesante, ¿no? ¿Cómo las bestias más poderosas desaparecen? Sí. El meteorito sigue siendo una hipótesis que se mantiene. Lo que pasa es que hay factores adicionales, ¿no? Es decir, hay factores adicionales además que parece que operan a escalas diferentes, ¿no? Es decir, el meteorito parece que puede ser la puntilla de una situación que llevaba decenas, incluso cientos de miles de años, degradándose o cambiando rápidamente, ¿no? Y me refiero a dos hipótesis que están muy bien contrastadas, ¿no? Es decir, que hay una evidencia, lo mismo que el meteorito. El meteorito tiene una enorme cantidad de evidencia geológica, que es geofísica, sedimentológica, geoquímica, es decir, existe mucha evidencia que se sabe incluso dónde cayó, es decir, que eso no hay ningún problema. Pero hay otras dos hipótesis sobre causas probables que también tienen mucha evidencia y están muy bien contrastadas, es decir, son, digamos, hipótesis que se mantienen después de que mucha gente las haya investigado y por lo tanto son cada vez más fiables, ¿no? De todas maneras, acordaros de una cosa que es muy importante, y es que la ciencia es un conocimiento provisional, siempre. La ciencia siempre es un conocimiento provisional, es decir, de hecho la paleontología, lo que decía antes Manuel, es decir, la paleontología cambia mucho, obviamente, y entonces por esa esencia provisional de la ciencia, ¿no? Entonces, a medida que tenemos
capacidad para refutar una hipótesis, esa hipótesis desaparece y aparece una hipótesis nueva. Pues bien, estas hipótesis que os digo de meteorito, de un gran cambio climático al final del Cretácico, hace unos 65 millones de años, propiciado por una bajada increíble en los niveles oceánicos, marinos, lo que llaman los geofísicos niveles eustáticos, es decir, el nivel del mar. Y además unas enormes emanaciones volcánicas, unos procesos volcánicos enormes, una zona grandísima, muy extensa, incluso mayor que la península ibérica actualmente, en el centro de la India, que se llama el Deccan, en la meseta del Deccan. Son otros dos factores que parece que influyeron o que pudieron influir en los cambios climáticos, en los cambios generales del planeta. El planeta se hizo de repente un planeta muy oceánico, un planeta mucho más terrestre, mucho más continental. Por ejemplo, los cambios en los niveles marinos supusieron la aparición de un porcentaje muy elevado de tierra emergida. De hecho, se calcula, por ejemplo, que en cuestión de unos pocos millones de años, emerge una cantidad de tierra equivalente a la superficie actual de África, que tiene unos 30 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? De manera que todo eso, las emanaciones volcánicas, eran algo que estaban cambiando el perfil biótico, el perfil ecológico de este planeta, y cuando todo parece que iba mal, pues como decía, digamos que la cosa que podía ir mal podía ir peor, y en efecto fue a peor todavía, porque en un momento determinado que las cosas estaban muy mal, de repente te cae un pepino de 10 kilómetros del cielo. Y ese pepino de 10 kilómetros del cielo, de 10, como dicen los geofísicos, hablan de 10 más menos 4 kilómetros de longitud aproximadamente del pedrusco, pues generó obviamente un auténtico desastre, ¿no? Es decir, con un invierno nuclear, es decir, un invierno muy parecido al que podríamos haber generado si la crisis de los misiles en la época de Kennedy se hubiera solucionado de otra manera, mucho más dramática, pues todavía estaríamos sufriendo ese invierno nuclear, ¿no? En definitiva, digamos que las hipótesis explicativas parecen bastante claras, lo que no significa obviamente que lo tengamos todo claro, porque en ciencia no, siempre hay algo que nos falla, y eso es normal, ¿no? Eso es absolutamente, y ese es el sentido de la ciencia, seguir investigando precisamente aquello que nos falla. Y hay una cosa que nos falla definitivamente, a pesar de que insisto que estas tres hipótesis están bien contrastadas, y es el porqué de la selectividad de la extinción, es decir, por qué desaparecen unos organismos y otros no, por qué desaparecen la mayor parte de los grandes dinosaurios, pero las aves, por ejemplo, que son dinosaurios con plumas y con alas, pero vamos, son lo mismo que hay otros dinosaurios con plumas que no son aves, pero que no volaban. Los mismos tiranosaurios, por ejemplo, probablemente tenían plumas. Los velociraptores famosos de las películas de Spielberg también tenían plumas. Eso lo sabemos gracias a que hemos visto esqueletos llenos de plumas, es decir, de hace 100 millones de años. Es decir, que eso es evidencia directa, ¿no? Evidencia empírica, ¿no? Del registro fósil. De manera que lo mismo que desaparecen algunos dinosaurios, otros no. Desaparecen los grandes depredadores marinos reptiles como los plesiosaurios, los mosasaurios, etc. Los grandes comedores de peces y otros animales marinos que desaparecen sin dejar rastro. Desaparecen los famosos amonites, por ejemplo, que muchos de vosotros reconoceréis en el campo, que son esas caracolas así planas, tan superabundantes en todos los mares mesozoicos. Deberían tener poblaciones de cientos o por lo menos de millones y millones de individuos, es una cosa increíble. Todo eso desaparece y, sin embargo, no desaparecen los nautilos, el género Nautilus actual, que es una cosa muy parecida a una amonites, no desaparece. Desaparecen pequeños animalitos foraminíferos de una especie, pero una familia cercana no desaparece. En fin, no voy a seguir con esto, pero la idea es eso. ¿Por qué desaparecen algunos animales o algunas plantas o otros organismos y otros
estrechamente emparentados no desaparecen. Eso es lo que yo no tengo ninguna respuesta. Ni creo que las hipótesis explicativas, por muy bien contrastadas que estén, la tengan, al menos de momento. Y es porque, obviamente, el fenómeno de extinción es mucho más complejo de lo que creemos, ¿no? Y, bueno, pero eso sería otro ciclo de conferencias, ¿no? Sí. Quiero felicitar por la exposición tan magnífica, tan gráfica. Soy una persona del cine, soy presidente del Cine Tour aquí, y bueno, me ha encantado, porque hago tiempo de trabajo siempre en la combinación de imágenes, de juegos, es increíble. Felicitaciones. Al hilo de esto, jugando un poco también una película cinematográfica, hace un par de años se celebró el aniversario de Darwin, ¿no? Y se hizo una película, una biografía de él muy interesante, pero lo curioso es que todavía juegan las fuerzas, esto ya un poco pasándolo a otro aspecto de la relación del cine con la ciencia, de que esa película tuvo una función en Estados Unidos y los grupos creacionistas la han prohibido y prácticamente no se ha visto en España. No sé si la conocéis, se llama Creation. El trailer está en YouTube y se puede bajar, pero ni se ha estrenado en España ni en Estados Unidos se ha estrenado. En Inglaterra, que es el país que la ha producido, sí se ha visto, pero ha tenido una emisión escasísima. Así que todavía el personaje de Darwin, todavía las teorías de Darwin y esas ideas siguen teniendo un peso específico, una fuerza ahí extraña y con dilemas de un lado a otro, como decía Manuel también. Cuando Darwin planteó en el siglo XIX sus teorías, y todavía en el siglo XXI hay fuerzas que están impidiendo que se puedan ver la biografía de Darwin, ¿no? Es curioso, ¿no? Simplemente una reflexión a hilo de esto. Bueno, yo no creo que haya en principio ningún problema con el señor Darwin hoy en día, ¿eh? Es decir, por lo menos en países que no sean, pues no sé, Irán o Estados Unidos, por ejemplo. La prohíben, no. Hay grupos. No, pero Estados Unidos era una broma, ¿no? Es decir, es verdad que en Estados Unidos políticamente el creacionismo es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es que resulta que la gente que iba a comprar los derechos de distribución de la película, pues el director de la compañía era creacionista, que a lo mejor es. Pero no, yo no creo que en el mundo llamado occidental haya ningún problema con el señor Darwin. Es decir, que más allá de los fundamentalistas de este tipo, creacionistas y otros yo me atrevería a decir gentes fuera de la realidad, fuera del mundo en el que viven. Es decir, ellos viven en otro mundo y se acabó. Pero desde luego en Europa los creacionistas, al menos de momento, voy a tocar madera, no significan ningún problema, ¿no? Para nadie, para ningún biólogo evolucionista, ni para la enseñanza de la biología evolutiva a ningún nivel, desde las escuelas hasta las universidades. Por lo tanto, la verdad es que había oído hablar de esa película, pero ni la he visto, ni sabía que había tenido tantos problemas de distribución, pero yo no creo que Darwin... La proyectada en España no se llegó porque se hizo al hilo del aniversario de Darwin, pero no llegó, y había escuchado que tenía problemas en la distribución. No ha habido la distribución de la exhibición en Estados Unidos funciona de otra manera y tal, y el grupo, en este caso, no ha tenido una exhibición normal, salvo en universidades, creo, nada más, ¿no? En un pequeño Film Society de universitario, pero que en España tampoco se ha proyectado y es magnífica, ¿no? Es una historia magnífica, la biografía. En Estados Unidos el debate ha llegado a tal, está estipulado ahora mismo, fíjate, ya hay 3 estados y recientemente ha habido uno más, los grupos creacionistas, más que oponerse a que se estudie la evolución según Darwin, porque en todo caso se comparta o no, ya tiene una fuerza de historia de la ciencia que debe estar en los libros de texto, pero su fuerza ha sido, y lo han conseguido en 3 estados, que se contemple como una hipótesis más, es decir, no como un dogma de fe, sino como que Darwin dijo esto, pero que hay otro y ellos han evolucionado el creacionismo hacia el diseño inteligente, que más o menos es que hay evolución, pero guiada por Dios, más o menos sería, y hay ya 3 estados, el último que contemplan como una hipótesis más eso, ¿no? Es decir, que es la fuerza de ellos de no excluirlo.
Yo tengo conocimiento, un amigo mío, un científico, lo que pasa es que el neodarwinismo, o sea, está Darwin, después ya viene Mendel, aparece la genética, las mutaciones, el ADN, y ya pues aparece lo que es ya meten el ADN, las mutaciones, lo que es el azar y todo esto, y ya se configura lo que es el neodarwinismo, que es la teoría imperante ahora, ¿no? Yo tengo amigos ateos, por tanto no tiene nada que ver con Dios, cero creacionismo, no el arca ni el paraíso terrenal ni nada de esto, y este no es darwinista, porque él dice que Darwin, que hay evolución, pero que no, esto no es poquito a poquito como él decía, porque ahí se concentran los saltos en determinado momento y que de alguna forma hay fuerzas externas. Será la sintonía de los astros, será yo qué coño sé. El caso es que este científico, por ejemplo, es muy divertido porque él dice que hay curas que quieren imponer el creacionismo y que después hay otra iglesia que son los neodarwinistas, que es que fusilan al amanecer cualquiera que ponga en cuestión a San Darwin esto, ¿no? Es decir, pero te hablo un ateo, digo, porque como te fusilan. Entonces, claro, literariamente el editor, que en el fondo es un golfo, porque para ser editor tienes que buscar, me resulta mucho más atractivo los personajes que atacan el neodarwinismo desde el punto de vista ateo, porque lo fusilan al amanecer, le quitan las cátedras, en fin, son sometidos a un expurgo brutal y hay mucha gente que piensa que no se atreven a exteriorizarlo porque es anatema. O sea, créeme que en esto hay iglesias también. Pues están los curas que queman por una cosa y están los otros curas neodarwinistas que crean por otro. En todo caso, Darwin es un gran salto científico para uno y para otro, una referencia, aunque los matices que se le ponen, no solamente por el creacionismo, sino también desde, digamos, una ciencia algo más heterodoxa, ¿no? Pero ahora mismo la ciencia, el dogma, es el neodarwinista, que es poderosísimo, y el que está en la librería, ¿no? Y el que editamos los editores a raíz del centenario. Por cierto, se han vendido muchísimo, hay novelas, es que el Beagle, el famoso viaje de Darwin, ha sido muy editado porque es muy divertido y está fresco, ¿no? Y la figura del Museo de la Evolución de Burgos dedican toda una sección a Darwin, ese aspecto venerable, la barba, las famosas discusiones, en fin, es un personaje científico, por supuesto, un genio, se adelantó, pero con una carga evocadora literaria poderosa, ¿no? Yo, si le pusiéramos imágenes a la ciencia, yo creo que de las 5 caras que teníamos que ponerle, una segura es Darwin y la otra Einstein, ¿no? Uno el venerable de las barbas y otro el loquito con los pelos. Creo que serían dos de las caras más claras. ¿Más preguntas? Ante las dudas que tengáis. Bueno, yo mientras os vais preguntando, pensando qué podéis preguntar, me gustaría hacer algún comentario a lo que acaba de decir Manuel sobre el neodarwinismo. En efecto, digamos que probablemente uno de los puntos más complicados del conocimiento humano es la historia de la materia viva. Es decir, yo creo que incluso los astrofísicos, los cosmólogos, admiten que hay cosas que el tránsito, obviamente, entre la materia inanimada y la materia animada es algo también muy complicado, ¿no? Pero una vez que llegas incluso a la materia inanimada, o la materia animada, perdón, digamos que parece que las leyes que rigen la evolución en el universo de la materia animada probablemente son incluso más complicadas que las leyes que rigen la evolución de la materia inanimada. Bueno, esto a lo mejor, esto ya empieza a parecerse más a un trabalenguas, pero lo que a mí me parece es que uno de los retos más importantes del conocimiento humano es la historia de la vida, ¿no? Estudiar la historia de la vida. Y desde luego el señor Darwin es el primero que le dio un sentido real, ¿no? Un sentido fuera de toda una serie de problemas de interpretación, problemas místicos, religiosos. Es decir, Darwin es el primero que interpretó digamos, a la biología con este sentido que podemos llamar objetivo, que en realidad, fijaros que en un sentido, la palabra objetivo es la palabra que a los científicos nos gustaría que se añadiese cuando se habla de ciencia, ¿no? Porque la biología evolutiva que aparece como a partir del señor Darwin es una ciencia a diferencia de lo que ocurre con los creacionistas y el diseño inteligente que acaba de decir Manuel, que por cierto ni siquiera es de ahora. El diseño inteligente aparece en lo que se llamaba la teología natural
en la Inglaterra del siglo XIX, ¿no? Alguien que tiene que diseñar, que se parece digamos, a las propuestas de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es decir, a las propuestas del motor inmóvil, la causa incausada, todo eso para demostrar la existencia de Dios. Esto es más o menos igual. Es decir, el diseño inteligente lo que nos está contando es que es imposible que nadie, que por evolución, así sin más, tal y como cuenta el señor Darwin, como cuenta el neodarwinismo en la actualidad, haya podido aparecer una cosa tan complicada como la estructura de un ojo de un calamar, por ejemplo, que es muy parecido al nuestro, o un ojo humano, ¿no? Que tiene que haber alguien que va a diseñar. Obviamente, el neodarwinismo está basado, como decía Manuel, en dos cosas, que es una primera fase completamente aleatoria, es decir, que aparecen mutaciones al azar, y una segunda fase en las cuales una serie de determinadas mutaciones son las que tienen mayor posibilidad de dejar más descendencia. Y esas mutaciones están, por supuesto, incluidas dentro de un genoma determinado de un individuo, de manera que la selección natural es una selección a nivel de individuos. Pero esos individuos que tienen mutacionalmente, es decir, por causas aleatorias, han generado unos genomas mejor adaptados a una serie de cambios que se producen en el medio ambiente, son los que van a dejar más descendientes, y las poblaciones de una especie determinada se van, digamos, incrementando en esos descendientes, que van cambiando así el genoma, el genotipo, y por lo tanto su fenotipo también, van cambiando en aspecto, en tamaño, etc., ¿no? Y eso es tan sencillo, es que ahora nos parece tan evidente, es la genialidad de un genio, es la genialidad del señor Darwin, ¿no? Y esa hipótesis, que sigue siendo básica para entender la historia de la vida, lo que pasa es que evidentemente hoy en el siglo XXI, aunque insisto que es el paradigma que dirían un teórico de la ciencia existe, es decir, un conjunto de hipótesis muy bien contrastadas se puede mantener. Lo que pasa es que hay muchísimas cosas que todavía están por explicar, como antes comentábamos. Y los creacionistas dicen que ni siquiera los neodarwinistas nos ponemos de acuerdo. Y no es verdad, no es verdad. Es decir, lo que pasa es que los creacionistas no entienden la dinámica de la ciencia. La dinámica de la ciencia es que yo tengo una hipótesis y este señor de aquí enfrente tiene otra hipótesis alternativa. Y claro, lo que pasa es que a lo mejor yo no tengo los argumentos necesarios para convencer al que tengo enfrente de que su hipótesis es equivocada y la mía es buena. Y hasta que uno de los dos o cualquier otro investigador, después de años, consiga refutar una de las dos hipótesis, pues nos mantenemos en una ambigüedad que obviamente es un terreno de la ciencia poco deseable, pero cierto. Y es desde todos los días, es esa ambigüedad la que supone que no tenemos suficiente evidencia como para contrastar de forma adecuada una hipótesis determinada. Y eso a los creacionistas les parece, oye, es que los neodarwinistas se pegan. No, señor, no nos estamos pegando, estamos siguiendo estrictamente el método científico. Y el método científico, lo que pasa es que se lleva el gato al agua, el que al final consigue por evidencia sólida, echar abajo la hipótesis de un señor que tiene enfrente, que te puedes llevar perfectamente con él, obviamente, y todos nos llevamos muy bien entre nosotros, excepto en algunos casos. Es verdad también lo que decía antes Manuel, de que la ciencia puede ser muy cruel, pero es que la ciencia es una actividad humana, y los humanos básicamente somos crueles. Pero en cualquier caso, aunque podemos defenestrar a un científico, yo creo que en la mayor parte de los casos, hay veces que es verdad que hay algunos casos muy evidentes, muy escandalosos, pero en la mayor parte de los casos, cuando se defenestra a un científico, es porque ya no ha dado más de sí, ni saben más. Entonces, no es que, digamos, que la ciencia lo aparta y aparece otro científico mucho más brillante, mucho más joven, si me apuráis, incluso mucho más guapo, que sale adelante con toda una serie de ideas nuevas, que son en definitiva las que hacen avanzar nuestro conocimiento, el conocimiento positivo, el conocimiento científico. Joder, esto parece un meeting al final, ¿eh? Perdón por el tono meeting que tiene esto. A propósito de lo que estaba ahora mismo reflexionando,
también, ¿qué papel, sí que tiene opinión sobre ello, qué papel juega nuestra capacidad cerebral para comprender la realidad y adquirir conocimiento? ¡Wow! Vaya pregunta, ¿te quieres decir algo, no? Bueno, lo que decía antes Manuel también es verdad, es decir, que muy probablemente un hombre de Cro-Magnon de hace 100.000 años probablemente tenía nuestro mismo cerebro. Es decir, que no parece que digamos, el equipo biológico, la máquina que somos, la máquina biológica, no parece que sea muy diferente en principio, ¿no? Pero hay una cosa que sí es muy diferente, es decir, digamos que hoy día se admite que hay una evolución biológica, pero también hay una evolución cultural. De hecho, hay un señor que no sé si alguno de vosotros habréis oído hablar de él, se llama Richard Dawkins, que escribió un libro muy famoso hace años, se llama El gen egoísta, que digamos que es un neodarwinista de un ala determinada. Yo, por ejemplo, humildemente me parece que el señor Dawkins está equivocado en algunas cosas, pero en otras considero que es un genio. Obviamente, por supuesto, es un genio por encima de todo lo que yo pueda decir, pero lo que, obviamente, lo que hizo, una de las cosas que a mí me parecen más geniales de las propuestas del señor Dawkins, es el análisis estructural de la evolución cultural. Y lo mismo que para el señor Dawkins, las unidades elementales de la evolución biológica son los genes, cosa que prácticamente cualquiera podría estar de acuerdo, los genes de los individuos que se seleccionan, vuelvo otra vez a lo de antes, que se seleccionan a nivel de individual, etcétera, etcétera. Para Dawkins, los genes incluso es una unidad de selección anterior al individuo, cosa que, pero bueno, es posible que sí, pero bueno. Pero en cualquier caso, yo creo que su aportación más interesante, y como antes os comentaba, es el análisis de la estructura de la evolución cultural, que él considera que hay unos elementos, digamos, comparables a la evolución biológica, a los genes, a los cuales llama memes. Y los memes son unidades discretas de información que se van pasando de generación en generación, ¿no? Entonces, esos memes, digamos que probablemente muchos de ellos, como también antes decía Manuel, en el caso, por ejemplo, de los arquetipos o los arcanos, yo creo que los arcanos están metidos dentro de nuestro genoma. Eso sería un meme, ¿no? Digamos, algo que se transmite de generación en generación, probablemente con un relé cultural que, es decir, a lo mejor probablemente si tú, en los casos de los niños lobos estos de la selva, pues a lo mejor esos relés no se despiertan si no tienes un entorno cultural adecuado. Pero con el entorno cultural adecuado, los memes generan una evolución cultural. ¿Cuál es la diferencia esencial entre un Homo sapiens, un Cro-Magnon de hace 100.000 años y nosotros, la gente que estamos aquí en esta sala? Pues a nivel digamos, genético y a nivel digamos, de estructura de la biomáquina, mínima. A nivel de evolución cultural, es decir, de memes, muchísima. O sea, digamos, no sé cómo medirlo, pero obviamente a una distancia de evolución cultural tremenda entre un ser humano de hace 100.000 años y nosotros. En ese sentido, no sé si esto es lo que estabas preguntando, pero en ese sentido nosotros obviamente somos capaces, como es obvio, de tener digamos, una vigilancia, un entendimiento, una comprensión del mundo que nos rodea, que absolutamente no tiene nada que ver con un Cro-Magnon de hace 100.000 años. Y yo creo que básicamente se debe a la evolución cultural. Sí, yo este tema me interesa mucho. Fíjate, si tú ves otra especie, cualquier otra especie que haya mantenido un genoma permanente, el cocodrilo, que parece una especie antigua, el cocodrilo de hoy es más evolucionado que desde una vez que en animales lo ven normal. Las personas de que somos Homo sapiens sapiens, es decir, yo he tenido la suerte de Altamira, la original, ¿no? Cuando tú ves esas pinturas, tú comprendes que son de 14.000 años, ¿no?
comprendes que quien la hizo, la escultura de la Venus o toda esta arquitectura del Cervatillo de 20-30.000 años centroeuropea, hay una inteligencia que no ha cambiado, ¿no? Yo supongo, y esto es literatura, ya hablo, si existiera la máquina del tiempo y cogiéramos al niño del pintor de Altamira, ¿verdad? Nada más que nacer, y lo pusiéramos en una guardería ahora, a los 4 años estaría leyendo, es decir, no tendría el mismo cociente intelectual que nosotros. Nosotros somos la única especie que acumula conocimiento. Y me vale el símil que os ponía antes. Acumulamos conocimiento de generación en generación, pero la sabiduría no. Es decir, yo no creo que seamos más sabios, tenemos más conocimiento. Tecnológicamente somos más perfectos. Lejos de lo que cree la gente, la especie humana es bastante bondadosa en comparación con otras especies animales, con nosotros mismos. Es decir, protegemos a los débiles, convivimos con una densidad de población absolutamente inusitada, nos peleamos pero llegamos a acuerdos. En fin, yo vivo en el campo y soy ganadero y veo bastantes especies animales y tienen rasgos, pero de una crueldad a veces que a nosotros mismos nos asombra, ¿no? Yo no tengo esa visión tan negativa de nuestra materia, pero una vez dicho esto, yo muchas veces he reflexionado. Yo creo que nosotros inteligencia la misma, conocimiento más, porque es acumulativo, pero sabiduría no, como decía, esto no es tener más conocimiento, ¿no? No creo que hayamos avanzado. Conocimiento sí, e interpretación de lo que ocurre a nuestro lado, probablemente, ¿no? Pero inteligencia no. Yo creo que somos sapiens sapiens, no hemos avanzado, supongo. Yo esto te hablo desde literariamente. Yo quisiera saber, bueno, la pregunta sería si existe una hipótesis científica en el origen o la causa de por qué la vida se desarrolla matándose unos a otros, ¿no? Los animales, los homínidos, o eso ya está en el campo de la filosofía, la metafísica. No, yo creo que no está en el campo de la filosofía ni la metafísica, está en el campo de la pura biología. Es decir, la razón de matar a otro animal es comérselo. Es decir, que la cuestión es cuándo aparecen, digamos, esas pautas ecológicas, ¿no? Es decir, las pautas, las redes tróficas, ¿no? Esas que se pueden ver, ¿no? Que tienen un hiperdepredador arriba, no sé si las has visto alguna vez, una pirámide trófica, ¿no? Que al final tienes un león, ¿no? Y luego tienes depredadores carnívoros más pequeños, luego tienes herbívoros, ¿no? Y luego tienes los organismos que comen los herbívoros, que son las plantas, ¿no? Es decir, todo eso conforma, digamos, digamos, la dinámica de la historia de la vida, pues prácticamente que sepamos nosotros ahora, al menos desde hace algo más de 500 millones de años. A partir de un momento de la historia de la vida que se llama la gran explosión del Cámbrico. Hasta ahí prácticamente la vida había sido una vida de microbios, que obviamente los microbios también tienen, digamos, que se comen entre sí unos de otros, pero no, digamos, esa imagen que creo que es la que tú sugieres del tigre comiéndose a un cervatillo, ¿no? Pero eso te lo puedes llevar a hace 500 millones de años, en la cual te encuentras a un animal acuático completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver ahora, que se come a una esponja, que ya existían hace 500 millones de años, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Porque obviamente son las leyes básicas de funcionamiento de un ecosistema. Y esas leyes básicas del funcionamiento de un ecosistema son las que han condicionado durante en este caso cientos de millones de años, han posibilitado la evolución de la vida. Si no hubiera habido eso, y eso implica una transferencia de energía, que los ecólogos conocen bien, a través de esas pirámides tróficas o de esquemas de transferencia de energía, que es lo que mantiene a los seres vivos dentro de un ecosistema, que son obviamente relaciones complejísimas. Es decir, concretamente, la respuesta a tu pregunta, ¿por qué nos hemos comido los unos a los otros? Pues que yo entiendo que te refieres a todos los animales, no solamente a Homo sapiens, es simplemente porque si no, este mundo no podría haber subsistido. Es decir, la materia viva, la evolución de la materia viva no se hubiera producido si realmente no hubiera un nivel de consumidores de otros organismos, que pueden ser otros animales, pero pueden ser otros organismos, como las lechugas, o la hierba, o las manzanas. Es decir, necesitamos consumir
Y es verdad que hay algunos organismos que se llaman autótrofos, que son capaces de generar su propia comida, ¿no? Pero los organismos que los biólogos llaman heterótrofos, es decir, los que necesitamos consumir otros organismos para poder seguir viviendo, pues esos son, digamos que son las formas más evolucionadas de vida. Yo solamente quería hacer una reflexión. En primer lugar, agradeceros y daros la enhorabuena tanto a Manolo como a usted, a Manolo porque lo conozco hace tiempo, sobre la colección. La suya me ha parecido magnífica. Pero yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué estas cosas que estamos hablando son tan trascendentes, son tan importantes y que dejan tantas incógnitas, ¿no? A lo mejor una pregunta que tiene difícil respuesta, ¿no? ¿Por qué no interesa a la gente joven? O sea, ¿por qué la gente joven no tiene este tipo de inquietudes? Que yo creo que no la tiene. Sí, bueno, en el caso de los dinosaurios ha sido espectacular, ¿no? El interés de los dinosaurios, José Luis ya lo podrá ampliar. La dinomanía, además, a raíz de Parque Jurásico fue muy llamativa, ¿no? Y las novelas de Julio Verne. El dinosaurio sí ha tenido mucho éxito popular. El clan del oso cavernario tuvo mucho éxito popular. Por decirte cuestiones, Descubrimiento del Fuego, lo que no tiene tanto interés el mundo de la ciencia en general, eso ya cuesta mucho más. Es decir, las colecciones de divulgación científica, por ejemplo, y nosotros tenemos algunas en la editorial, suelen ser minoritarias. Solo logramos trascender un mínimo de ventas en dos temas. Uno, la evolución. Por ejemplo, Arzuaga ha hecho grandes bestsellers, el collar de Neandertal y otros bestsellers en el tema de la evolución. Y dos, y sorprendentemente, las matemáticas tienen su público editorial y ahora tienen muchos seguidores de la física cuántica. Los temas divulgativos de física cuántica te sorprenderán. Lo que pasa es que no son gente joven, es que lo vinculan mucho al lector esotérico. El Tao de la física, todo esto que son bestsellers muy llamativos, muy long sellers. Todo, El genio egoísta es un long seller, sigue estando en lista de ventas El genio egoísta de Darwin, ¿no? Es decir, tienen algunos. Una vez dicho eso, es dato objetivo. La lectura científica en España es infinitamente inferior a la extranjera. El problema que tenemos, que traducir libros científicos le perdemos dinero porque no hay suficientes lectores, nos cuesta, aunque en general va incrementándose más que entretenimiento. Pero yo las líneas que veo y las listas de ventas, los temas biológicos evolutivos, que sí tienen ciertos lectores, el tema cuántico, porque es filoesotérico en algún momento, y las matemáticas. Y por último, fijaros, ahí está haciendo el Eduardo Punset, un trabajo bueno, aparece de programas de redes, pero tiene muchísimos libros que vende, muchísimos. Pasa ya se mete más en filosofía, en la felicidad, se mete en otras cuestiones, pero está siempre, se mete en el concepto de autoayuda, por decirte. Pero en todo caso tienes razón en que hay un gap, yo creo que algo creciente, hay un gap de consumo de divulgación científica en España frente a otros países y información editorial, ¿no? Pero yo me refiero, más que a lo que estás comentando, a que a la gente joven, cuando hay que definir lo que es la gente joven. Tú, yo, sí. No, pero quiero decir, a los chavales jóvenes, a los chicos entre 18 y 25 años, ¿no? O sea, este tipo de cosas, es que desde el principio, ¿no? La educación más básica, no se le crean ese tipo de inquietudes. O sea, yo no miro para atrás y para adelante. O sea, este tipo de cosas, ¿por qué no? Que no es que chaval aquí de 22 años. Aparte de la discusión real. No, pero se han ido ya unos cuantos. Sí, o sea, sí, pero, no, pero es verdad que eso apoyaría tu tesis, ¿no? De que no conseguimos atraer lo suficiente. Claro, pero no tanto. Bueno, el tema de los dinosaurios me ha parecido brillantísimo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho este señor de la Academia de Cine, pero estos temas segundos que hemos estado hablando, más relacionados, ¿no? Con la trascendencia, con la creación, con el que a la gente hoy ¿qué pasa? No somos capaces, ¿no? de hacerle ver que son cosas importantes. Se dan cuenta tarde. Yo es que no lo percibo como lo percibes tú, no lo sé, pero
claro, a lo mejor yo estoy sesgado, porque yo trabajo en una facultad de biología y veo a los chicos jóvenes muy interesados, o por lo menos suficientemente interesados como para aprobar a las asignaturas de la licenciatura, ¿no? No lo sé, a lo mejor fuera, pero conozco chicos jóvenes fuera de la facultad que bueno, me parece que están que no digamos que no tienen un panorama tan negro como el que tú describes, o al menos yo no lo percibo así, ¿no? Yo creo que básicamente la única ciencia que hoy día se puede convertir en un bestseller es lo que muy inteligentemente, como decía Manuel, está haciendo Punset, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Punset? Pues básicamente, desde mi punto de vista, Punset lo que hace es que nos preguntemos sobre la utilidad personal, individual y diaria, si quieres, de la ciencia. Es decir, lo que hace Punset es que nos preguntemos, bueno, ¿y esto de la gravitación universal en qué me afecta a mí? ¿No? Y obviamente no podríamos vivir sin la gravitación universal, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy probable también, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, en que los enseñantes de ciencia de este país nunca hemos sido capaces de transmitir suficiente entusiasmo y estas ideas de cotidianidad de la ciencia que la gente, quizá los estratos más jóvenes, como tú apuntas, necesita, ¿no? Pero lo que yo creo es que eso está cambiando. Es decir, yo creo que hay muchos chicos jóvenes que les interesa la ciencia y que la única manera de difundir la ciencia es hacer sentir a la gente que la ciencia es necesaria. Obviamente, leer a un buen novelista, leer a los clásicos es necesario, solazarte con una película de, pues no sé, el señor Truffaut, el señor John Ford, es absolutamente necesario. Entender lo que significa Las Meninas y el señor Goya es absolutamente necesario, pero necesitamos una cultura científica. Y eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que este país sigue sin tener realmente los procedimientos políticos, porque esto es pura política, necesarios para eso. Ni el gobierno, los gobiernos del PP, ni los gobiernos socialistas, desde mi punto de vista, han conseguido, aunque los dos han dicho sí, porque tal, y yo estoy convencido de que tenían las mejores intenciones los dos gobiernos, pero no lo han conseguido. Por lo menos yo no veo, no percibo, es verdad, que esa presencia, esa cotidianidad de la ciencia en nuestra sociedad, por ejemplo, que en Estados Unidos es mucho más patente, o en otros países de nuestro entorno político-cultural es mucho más patente, ¿no? Y aquí yo creo que no se ha conseguido. Yo creo que eso es falta no solamente de la política científica, sino que también los propios enseñantes tenemos nuestra responsabilidad, obviamente. Y yo creo que es eso. Necesitamos acercar la ciencia a la gente, convencer a la gente de que la ciencia no es algo que está ahí, incomprensible ni nada, sino algo que es absolutamente necesario para tener una percepción ilustrada, moderna y de acorde con lo que se supone que es la mentalidad de un Homo sapiens del siglo XXI. ¿Alguna pregunta? Pues nada, se levanta la sesión y volvemos a felicitar a nuestro